Vamos a tomar esta parte de la escritura que hemos leído aquí en el libro de Génesis capítulo 2, en el verso 7, para hablar del tema el soplo de Dios. El libro de Génesis, su significado es principio, comienzo. En este libro se nos narra el comienzo, la creación del ser humano. Todo lleno de un misterio demasiado grande. Hasta el día de hoy, los científicos no cesan de asombrarse cuando miran hacia el espacio con sus grandes telescopios y sacan cuentas con sus computadoras gigantes y miran las velocidades con que se mueven los planetas, con que se mueven las estrellas, con que se mueven las galaxias en el universo. Cuando las calculadoras y las máquinas no son suficientemente, me refiero de aquellas que son caseras, no son suficientemente grandes para anotar cómo crecen las cifras al ellos hacer sus cálculos. Cómo en medio de toda esta creación se mueve fuerzas que son indescriptibles, que ellos no alcanzan a imaginar. Y de hecho también tienen en mente que ya la creación está predispuesta, que el sol está predispuesto para que llegue un día cuando no va a poder más mantener su actual estado, y ellos corroboran las profecías bíblicas. Al mirar y oír un documental de uno de estos grandes científicos, decía: llegará el momento cuando el sol comenzará a crecer y su centro se comprimirá y la parte de gases se agrandará y comenzará a mantener un estado de recalentamiento en sí mismo por todo lo que quema. Y entonces dice, en ese momento los que vivimos en este planeta nos asaremos vivos. Esa es la predicción de ellos, corroborando lo que dice la palabra, que llegará un tiempo cuando el sol quemará de una manera terrible. Y ellos dicen: no sabemos cuándo es, estamos estudiando. Ellos tienen muchos científicos estudiando y dicen: queremos, y hay algunos que tienen, hay físicos que tienen pues sus propias maneras de escape. Vamos a seguir creando estaciones espaciales. Vamos a seguir enviando vuelos que vayan hacia otros planetas. Seguiremos buscando dónde puede mantenerse la vida, porque hay que escapar de todo lo que viene. Todo eso es claro. La palabra de Dios dice que un día este planeta tampoco aguantará. La palabra de Dios dice que los elementos ardiendo serán consumidos. Pero lo grande es que en medio de todo esto, hermano, Dios decidió tomar a una criatura que Él mismo formó con sus manos, hecho del polvo de la tierra, porque aquí lo dice. Dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, que somos insignificantes. Dice la palabra de Dios que somos como la flor del campo, que pasó el viento por ella y perece, y su lugar no se conoce más. Los científicos dicen la cantidad exacta. Alguien se puso a estudiar de los minerales que componen realmente nuestro cuerpo.
Como somos polvo, hay un poquito de hierro, un poquito de zinc, un poquito de fósforo, un poquito de una cosa, un poquito de la otra. Y dice, sacando lo que realmente tiene valor, uno de esos científicos se puso a sacar la cuenta y valíamos, según él, como unos 10,000 pesos más o menos. Porque después de que el cuerpo perece y se seca, porque somos 75% líquido, agua, etcétera, y luego que se seca y todo se comprime y llega a estar el montoncito de polvo, y luego que le sacan a eso lo que realmente tiene un valor comercial, dijo, podemos valer como 10,000 pesos. Véalo como usted quiera verlo, pero en esta noche le tengo una noticia maravillosa, gloria al nombre de Dios. Y es que con el valor tan irrisorio que podría ponerle a su vida cualquier científico, cualquier persona de esta tierra, nuestro Dios que nos hizo, nos dio algo que vale más que todos los tesoros de este mundo. El Señor sopló en el ser humano aliento de vida, puso de su espíritu en nosotros, gloria al nombre del Señor, y eso nos hace, a pesar de la pequeñez, a pesar de lo sencillo que al mirarlo bajo el microscopio podría parecer el material de que estamos hechos, eso nos hace de un valor incalculable. Tanto así que Dios, el Padre, envió a su Hijo unigénito como rescate, para dar su vida, dice la palabra, en rescate por nosotros, y derramar su sangre preciosa en la cruz para limpiarnos y hacernos nuevas criaturas. Entonces el soplo de Dios hace la diferencia. Cuando usted y yo observamos el libro de Génesis y observamos el primer y segundo capítulo, encontramos que es tan especial el ser humano para el Señor que primero hizo todo lo demás. Formó la expansión, las estrellas, las galaxias, etcétera, el sol, la luna, todas las cosas las puso en su sitio. Puso los mares en su sitio, puso el agua dulce en su sitio, y luego creó las plantas, y luego creó los animales, y todo lo arregló en su sitio. Y de último entonces hizo al ser humano y lo puso allí, gloria al nombre del Señor. Y dice que aún hizo un huerto. Entre todas las cosas que hizo en la creación, y las plantas estaban por doquier, pero hizo un huerto, un lugar muy precioso, muy especial, y allí puso al ser humano. Porque nuestro Dios nos trata de manera especial. Podemos ser muy frágiles, pero para el Señor somos especial. Y cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y volvemos a tener la comunión con Él, la palabra de Dios dice que nos volvemos su especial tesoro. ¿Cuántos se gozan de ser especial tesoro del Señor? Por eso el ser humano, cuando ya le ha entregado su vida a Cristo, rechaza el pecado, el mundo, rechaza la maldad, la tentación, las insinuaciones del diablo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Rechaza todo eso porque somos especial tesoro de Dios. Tal vez en algún momento usted haya tenido una desilusión y haya pensado, bueno, yo no valgo. Alguno hasta se haya mirado al espejo y piensa que su fisonomía no es la mejor. De hecho, muchas personas viven acomplejadas, porque cuando el pecado oprime, los resultados son negativos. Y cuando nosotros no miramos a Dios y a su palabra y comenzamos a mirar las cosas de la manera humana, y los resultados son negativos, y la gente mira y dice, y el que tiene el cabello de esta manera se siente mal, el que lo tiene de otra manera se siente mal, el que tiene la nariz muy recta se siente mal, el que tiene la nariz ñatita se siente mal, el que tiene los labios gruesos se siente mal, el que tiene los labios delgados se siente mal, el que tiene los ojos azules se siente mal, el que tiene los ojos negros se siente mal, el que es muy blanco se siente mal, el que es muy negro se siente mal.
¿Ah? El que es muy gordo se siente mal, el que es muy flaco se siente mal, el que es muy alto se siente mal, el que es muy bajito se siente mal. Eso no tiene nada que ver con la voluntad de Dios ni con la gracia de Dios en nuestra vida. Nosotros estamos bien porque Cristo llega al corazón del ser humano, y cuando el Señor llega a nosotros, entonces recuperamos lo que dice aquí. Porque déjeme decirle que este soplo de Dios en la persona al comienzo dejó una marca tremenda, que a pesar de todo el desgaste que ha llevado la raza a través de miles de años sumida en el pecado, todavía nos queda toda esta gracia de Dios. ¿Se imagina usted cómo era eso al comienzo? ¿Ah? ¿Se imagina usted esa sabiduría que tenía este primer Adán? Le dice el Señor, póngale nombre a todos los animales. Y no tuvo problema. Y al caballo su nombre le queda apenas bien. Científicamente se han puesto a estudiar etimología, que es la ciencia que estudia el significado de las palabras. Y se han dado cuenta que los animales, los nombres les quedan exactamente. Al caballo le puso caballo porque así quedaba bien. Y a la mula, mula, y ese le queda bien. Es más, envidiamos tanto el significado que tiene cada nombre que Adán le puso a los animales, que incluso nosotros llegamos, y estoy hablando de nosotros los seres humanos, a usarlo para ponerle algo que tenga las mismas características cuando lo hemos creado con nuestras manos. Por ejemplo, cuando usted encuentra un tractocamión, o sea, esos camiones grandes con muchísimas ruedas que tienen una capacidad enorme de llevar carga, entonces ¿qué nombre le ponen? Mula. Y le dicen tracto, en vez de decirle el verdadero nombre técnico, que es tractocamión, decimos no, es que le queda mejor tracto mula. Porque el nombre que le puso Adán a los animales cala exactamente, hermano, después de haber mirado los estudios etimológicos. Porque a usted le parece que es una cosa tonta, pero no es tan tonta como parece. Para poder poner un nombre y que le quede bien, hay que saber de etimología. Y eso tiene que ver con lingüística, con raíces, con una cantidad de cosas que usted y yo tendríamos que irnos a la universidad a estudiar y a estudiar y a estudiar. Pero este hombre, el Señor le dice, bueno, haz esto, y lo hizo con toda libertad. Ahora, ¿se imagina usted el resto de cosas, hermanos? Si ahora, al sentir nosotros un toquecito de la presencia del Señor, entramos en una comunión tan tremenda y una felicidad, hermanos, que es, bueno, uno no quiere irse de la casa de Dios cuando está en ese momento, o si está orando no quiere levantarse de sus rodillas, y si está cantando por allá en un huerto no quisiera salir del huerto, o si está como Pedro, Jacobo y Juan allá en la cima del monte cuando el Señor es transformado y viene esa nube que lo cubre y dice todo lo que dice: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. Hermanos, dijo Pedro, hagamos aquí 3 enramadas, no nos vayamos. Si eso es ahora nosotros, imagínese al comienzo, mi hermano, cuando recién Dios forma al ser humano y lo pone allí, y dice que Dios se paseaba por el huerto. Y la comunión no era por fe, como usted y yo. ¿Por fe qué quiere decir? Lo creemos. Llegamos a palpar la presencia del Señor, pero no podemos verlo con los ojos. Pero allí ellos estaban y podían verlo también con sus ojos y disfrutar de esa gracia y hablar cara a cara con el Señor. Gloria al nombre de Dios. No tenían que arrodillarse y cerrar los ojos y bueno, todo lo que usted sabe, como hacemos como un acto de reverencia. No, Señor, hablaban de tú a tú con el Señor. Ese soplo divino le dio al ser humano unas capacidades extraordinarias, mi hermano.
y le dio unas oportunidades que hoy nosotros añoramos. El hombre no estaba sujeto a la presión de hoy y vivía con ese estrés que vive la gente de hoy, preocupado por el mañana, pensando qué iría a comer y qué iría a beber. No estaba en esa condición. Labraba la tierra y la tierra le producía a montones. Gloria al nombre del Señor. La bendición de Dios, hermanos, y es que el tema de hoy es el soplo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el soplo de Dios hace la diferencia en aquella persona que llega a recibirlo. Gloria al nombre del Señor. Y es que hoy queremos hablar del soplo de Dios, porque no es algo meramente histórico. Es que esta bendición del soplo divino también es para nosotros, los que hoy hemos entregado nuestras vidas al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan dice que miró a los discípulos y sopló en ellos y le dijo: recibid el Espíritu. La iglesia tiene la oportunidad, alabado sea Dios, de recuperar el soplo divino en su vida. Usted no se ha dado cuenta que cuando una persona entrega su vida a Cristo y entra en la comunión de Dios y entiende esto y vuelve a recibir el soplo de Dios en su vida, las cosas no tienen explicación? ¿Sabe qué decía la gente de Pedro, de Juan, después que recibieron ese soplo de vida? Decían, y se sorprendían de ellos, porque sabían que eran hombres sin letras y del vulgo. Sabía que se habían criado a la orilla del mar de Galilea. Sabían que eran pescadores de profesión y se asombraban de oírles y no hallaban qué responder. Y decían, verdaderamente estos andaban con Jesús. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque un día maravilloso ellos se fueron al aposento alto, como el Señor Jesucristo les dijo. El Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén, sino suban al aposento alto y esperen en Jerusalén hasta que yo les envíe la promesa del Padre. Y la Biblia dice que al comienzo eran como 500 los que lo vieron y se fueron para el aposento alto, pero en ese día, el día de Pentecostés, habían quedado 120. Porque no todo el mundo espera el soplo de Dios, hermano. Hay gente que se cansa de esperar. Pero el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó hacia mí. Gloria al nombre del Señor. Y habrá personas que habrán entregado su corazón a Cristo y están caminando en el camino del Señor, pero no ha recibido todavía ese soplo divino. No ha recibido todavía ese soplo de Dios. Todavía no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Todavía trabaja con sus propias fuerzas. Todavía lucha con sus propias capacidades. Pero déjeme decirle que este hombre Pedro también estaba en el aposento alto. La Biblia describe cómo fue el soplo de Dios al comienzo y describe cómo fue el soplo de Dios en esa segunda oportunidad. Lo dice así en el comienzo: creó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Pero también nos dice en el libro de los Hechos capítulo 2, y de repente, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el mismo soplo de Dios. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. El mismo soplo divino comenzó a manifestarse en ese lugar, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
Y toda la gente que había venido a Jerusalén, porque era el día de Pentecostés, dice la palabra que se reunieron y llegaron atónitos y perplejos, porque los veían que hablaban en otros idiomas, los veían que les predicaban el evangelio. Gente que nunca había ido a la universidad, les estaban hablando en otros idiomas. La palabra de Dios dice que aún, hermanos, el poder con el que hablaban era tanto que por miles las personas entregaban su corazón al Señor y se bautizaban y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, perseveraban en las oraciones. Toda Jerusalén fue conmovida. La gente no hallaba qué hacer. Los que hace unos días los asustaban y les decían: los vamos a matar como a Jesús, ahora ellos eran los que estaban arrinconados y decían: ¿qué haremos con estos? ¿Dónde los escondemos? Y dice la palabra que les enviaban alguaciles, les enviaban soldados, los tomaban presos, los llevaban, los encerraban, pero ellos tenían el soplo de Dios. Y dice: de repente de noche el ángel de Jehová venía y les abría las puertas de la cárcel y les decía: id y puestos en pie en medio del pueblo, anunciadle a la gente las palabras de esta vida. Y cuando llegaban por las mañanas a buscarlos y le decían al jefe de la policía: vaya y nos trae los presos, llegaban y encontraban las puertas cerradas con toda seguridad, pero los presos no aparecían. Qué tragedia, hermanos, gloria al nombre del Señor. Qué tragedia para el mundo cuando tiene un pueblo que está lleno del soplo divino. No haya cómo deshacerse de él, pero no pueden deshacerse de él, porque no es la gente, es el soplo de Dios en la gente el que hace la diferencia. Es el soplo divino sobre nuestras vidas lo que hace la gran diferencia. La Biblia dice, mi estimado hermano, a través de todo el libro de los Hechos, todo lo que pasaba. Dice que ellos los amenazaban: si vuelven a hablar en ese nombre, nosotros los matamos. Y era como si nada, hermano. Decirle que los mataran era como decirle: alabado sea Dios. Porque ellos decían: bueno, está bien, pero juzguen ustedes. ¿Qué es mejor? ¿Qué es más conveniente? ¿Obedecerle primero a ustedes o obedecer al Señor? Y no había manera de callarlos, hermano. Gloria al nombre de Dios. La palabra de Dios dice en el capítulo 6 que había un hombre que era diácono de la iglesia, que se llamaba Esteban. Lo trataban de callar, y dice la palabra: no podían resistir al poder ni al espíritu con que hablaba. Gloria al nombre del Señor. Dice: porque Esteban, lleno del Espíritu Santo, hacía muchos milagros y prodigios entre el pueblo. Y ellos venían a decirle: cállese. Y él veía un sordo y decía: en el nombre de Jesús reciba el oído. Y otra vez el sordo oía. Y los que le decían: cállese, no podían resistir el poder. Y luego veía un manco y le decían: en nombre de Jesús, camine, mueva sus manos, haga lo que no podía hacer. Y lo hacía. Dice: se hacían muchos milagros. Y entonces dijeron: no, esto hay que pararlo. Eso no se puede dejar así. Si dejamos a esta gente llena del soplo de Dios sueltos aquí, nos acaban. Y entonces mataron a Esteban. Y ese mismo día dijeron: y aprovechemos que esto está calientico, porque el pan hay que comérselo calientico. Dijeron: vamos de una vez por todos los demás. Dice que hubo una gran persecución ese día y esa semana, y llegaron a encontrar a los hermanos y amarrarlos, y los hermanos dijeron: por aquí es más derecho, Señor, y comenzaron a correr. Pero un diácono que se llamaba Felipe, en su carrera, hermano, corrió tan rápido que llegó hasta Samaria. Y cuando llegó a la plaza de Samaria, todavía cesando de la carrera, dijo: ay, ahora que me acuerdo, hoy no he predicado. Y se paró en la plaza central y comenzó a decirle: oiga, ¿saben una cosa? Yo vengo de Jerusalén y yo he recibido una bendición. Jesucristo es el Señor y Él los puede salvar y Él los puede sanar. La palabra de Dios dice que Samaria toda fue conmovida también. Dice: de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían dando grandes voces, así como en el culto de la confraternidad. ¿Usted no estaba ahí el jueves? ¿El viernes? Oiga, yo veía a la gente pasar
Y yo estaba allá con los demás pastores que estaban sobre la plataforma y veía a los otros pastores orando. El uno caía por aquí, el otro caía por allá. Y se iban los espíritus malignos de la gente. Otros caían bajo el poder de Dios. Había gente danzando, hermano. Una cosa tremenda. El soplo de Dios. Y si el Señor quiere que nosotros recuperemos ese soplo divino, es hora, mi estimado hermano, de aferrarnos al Señor y de decirle: heme aquí. Es hora, hermanos amados, de poner nuestra visión en lo que el Señor nos ha otorgado, porque el Señor quiere que ese soplo divino también sea una experiencia que nosotros podamos disfrutar en nuestros días. Hermanos, hay mucha cosa que se está moviendo, hay mucha apostasía, hay mucha maldad, hay mucho evangelio liviano, hay mucho evangelio barato, hay mucho evangelio basado en el dinero, en la prosperidad, promesas de casas, promesas de carros, promesas de fincas, promesas de negocios. Hay un evangelio muy simple, un evangelio sin esencia, y el diablo se ha lanzado sobre esta tierra tratando de opacar, levantando problemas aquí y problemas allá, a ver si los malos testimonios logran opacar la vida de aquel que quiere servir a Dios, y a ver si los malos testimonios hacen que el cristiano se refugie en un rinconcito y comience solamente a pedir: ay Señor, misericordia, y solamente a llorar: ay Señor, ayúdanos. Pero yo quiero decirle en esta noche que más que eso, lo que el Señor ha decidido para este tiempo final, en medio de tanta apostasía y en medio de tanta maldad, no es que el pueblo se esconda. El Señor ha decidido soplar otra vez aliento de vida en la vida del pueblo. Gloria al nombre del Señor. Y no nos van a opacar, no nos van a quitar el gozo, no nos van a quitar la unción, no nos van a quitar el sueño. Gloria al nombre del Señor. Con los problemas, el diablo puede levantar los problemas que quiera, pero nosotros tenemos el soplo divino otra vez. Gloria al nombre del Señor. Y el que no tenga ese soplo divino, recíbalo de nuevo, y usted verá que la preocupación por los problemas se va, que la apostasía no lo vencerá, que la mundanalidad no lo opacará, que los malos testimonios no harán efecto ninguno contra usted, porque el Señor dice en su palabra: pasaremos por las aguas y no nos inundaremos, pasaremos por el fuego y no nos quemaremos. Gloria al nombre del Señor. Oh, bendita sea la magnificencia y la gloria de nuestro amado Padre Celestial. ¿Sabe lo que el Señor está pensando cuando nos ve a nosotros en un mundo tan lleno de maldad, tan lleno de pecado, en un mundo que espiritualmente va en tanta desgracia y en tanta miseria? El Señor está mirando a aquellos que tienen corazón para Él. El Señor está mirando a aquellos que verdaderamente quieren servirle, para decirle: yo te quiero dar el soplo otra vez. Yo te quiero dar el soplo otra vez. Y cuando ese soplo llega y usted es lleno del Espíritu Santo, oiga, mis hermanos, no hay problema. Usted deja de pensar en el problema, porque es que mientras no hay ese soplo, la gente está subyugada. Aún el cristiano está subyugado a pensar en el problema, a pensar en la dificultad. Algunos dicen: no me atrevo a evangelizar. Otros dicen: no me atrevo a predicar. Oh, aleluya. Pero en Jerusalén acababa de pasar cosas terribles. Pedro había negado al Señor 3 veces en la casa del sumo sacerdote. Eso no era fácil. Había dicho con maldición que no conocía a Cristo. Y eso es feo. Eso es mal testimonio. ¿Quién no se entera de esas cosas? Pregunto yo. La Biblia dice que todos los discípulos habían salido corriendo y tenían miedo y estaban encerrados en una casa, pensando en los problemas. Por miedo de los judíos, dice, cerraban las puertas y ponían trancas, barras de madera o de metal, para que las puertas no pudieran ser violentadas. Habían sucedido problemas dentro del mismo cuerpo de Cristo y de los seguidores. Uno de los seguidores había traicionado al Señor y luego se había ahorcado.
yo le cuento que esa noticia le dio la vuelta a Jerusalén y a toda Israel, a toda Judea, en toda Palestina. Eso era un mal testimonio muy terrible. Todo el mundo sabía que habían vendido al maestro por 30 monedas de plata. Y que había sido el tesorero. Eso se regó como pólvora, porque las malas noticias sí que corren rápido. Y luego se regó como pólvora, como ese que había sido el tesorero, después de vender al Señor, sintió que su conciencia no podía más con ella, y fue y se colgó de un árbol. Y luego se cayó, dice la Biblia, que se reventó. Se le derramaron las entrañas. ¿Usted cree que eso no era problema? ¿Usted cree que no había malos testimonios? ¿Usted cree que no había angustia en medio del pueblo que quería seguir al Señor en ese tiempo? Eso era terrible. Y eso es a veces lo que cree el enemigo, que con esos problemas y malos testimonios y gente que se ahorca y gente que se revienta y otros que venden y por plata y por dinero, etcétera, que con eso va a acabar con el pueblo. Pero el Señor les dijo: no se preocupen por los problemas, vayan a Jerusalén y quédense ahí y esperen y verán que va a llegar algo especial, algo que le va a hacer a la gente olvidar el problema del tesorero ese. Le va a hacer a la gente olvidarse del problema del que negó al Señor en la propia casa del sumo sacerdote. Porque no vaya a creer que la gente no sabía. Eso se regaba como pólvora. Pero el Señor dijo: quédense ahí, quédense ahí. Y ellos se fueron para ese aposento alto y se quedaron ahí. Gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que importa en esta noche, mi estimado hermano. Es el soplo de Dios, es el soplo divino lo que necesita la iglesia en medio de estos días de tragedia espiritual en el mundo entero. Oh, cuando a través de los medios de comunicación masivos, tal vez usted vea y oiga cosas que no le gustan y usted diga: eso desprestigia el evangelio, ¿verdad? Eso no le hace bien a la obra de Dios. Oh, pero no importa lo que pase. Oh, el Señor quiere que su iglesia se llene del soplo divino de nuevo. Alabado sea el Cordero de Dios. Por eso, mi hermano, en la madrugada vuelva a levantarse, vuelva a ir a la presencia de Dios como solía hacerlo antes. Abra su Biblia, pase tiempo con el Señor, y al mediodía pase tiempo con el Señor, y por la tarde y la noche pase tiempo con el Señor, y en los cultos pase tiempo con Dios. Y cuando venga a la iglesia, no se duerma espiritualmente. Tenga un corazón dispuesto y deje que el soplo de Dios lo invada a usted también. Y el Señor va a hacer la diferencia a través de su vida. Usted se imagina esta gente llena del soplo divino, cuando así como salen otros programas que desprestigien, salga un programa, alabado sea el Señor, por radio y por televisión, con gente llena de la gloria de Dios y lleno del soplo divino, con la mirada puesta en el cielo, con la mirada puesta en Dios y no en las cosas de la tierra. Y comiencen a llamar como la semana pasada a través de los teléfonos de la radio, y había gente que llamaba llorando y decían: pastor, estoy conmovido, estoy conmovido. Esa palabra me ha tocado. ¿Se imagina usted cuando todo esto siga corriendo y siga corriendo y no sea solo un programa, sino mucha gente llena del soplo divino y por la televisión también? Oiga, le aseguro que esto apenas va a comenzar. Le aseguro que esto apenas va a comenzar. Alabado sea Dios. Se lo voy a decir de nuevo. Le aseguro que esto apenas va a comenzar. El Señor va a derramar de su soplo sobre la vida de gente humilde y gente sencilla, pero que le creen a Él, gente que es capaz de sacar tiempo para estar en comunión con Él. El Señor va a volver a llenar al pescador, al hermano insignificante, al carpintero, al albañil, a aquel que trabaja en el mercado. El Señor va a llenarlo, igual que también podría llenar al profesional, y va a llenarnos a todos.
todos, hermanos, y los 120 del aposento alto, bajo ese soplo de Dios, llenos de esa gloria de Dios, saldrán otra vez por las calles y por las ciudades, por los países, hermanos, y la gloria de Dios va a inundar, porque sabe que ya se acabó el tiempo. Y el Señor dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. El soplo de Dios está para ser derramado de nuevo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Yo sé que el Señor tiene un plan especial con su vida, al igual que con mi vida. Y en esta hora, no haga usted lo que hicieron los otros 380 que se cansaron y se fueron. Persevere en pedirle al Señor: Señor, quiero mantener mi comunión contigo y quiero recibir ese soplo de lo alto, ese soplo de tu propio ser. Dígale eso al Señor. Dígale: quiero llenarme otra vez de tu gloria. Y si hacía tiempo que usted había recibido el bautismo en el Espíritu Santo y se olvidó y se comenzó a entrar en cosas de meramente humano, todo trabajo y todo pasatiempo y todo paseo y todo reuniones sociales y todo solamente lo humano, y hace tiempo que no recibía la llenura del Espíritu Santo, ni hablaba en lenguas otra vez, ni sentía la gloria de Dios, ni había vuelto a llorar en oración, ni podía permanecer más de media hora de rodillas. Es el momento de decirle al Señor: Señor, vuelvo a tus pies, quiero llenarme de ese soplo tuyo. El Señor quiere hacerlo de nuevo. Este tiempo, que es ya el tiempo final, será testigo de una iglesia que recibirá el soplo de Dios. Y no estoy hablando de una iglesia local, estoy hablando de la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Y usted es parte de esa iglesia. No se quede por los laditos, no se quede por las orillas. El Señor quiere hacer algo especial en su vida. Yo quiero en esta noche hacer una oración.